Cambiemos de tercio porque ha irrumpido en el estudio pues alguien a quien tengo un montón de afecto, doña Ketty Garat, tantos años pasados juntos en un mismo medio, luego la vida nos ha llevado a cada uno por un lado. Me alegro muchísimo de verla porque hacía que no nos veíamos mucho tiempo. Qué ilusión estar contigo, Luis, qué ilusión verte, siempre da buen rollo. Y a mí que me den. Encontrarnos. Y a mí que me den. A ti también, pero más para Luis, lo siento. ¡Hala, toma! Vamos a sentar, vamos. No hagas el Pedro Sánchez, no tienes por qué ser la novia en todas Me voy 5 minutos a reflexionar. No respires, por favor, 5 minutos. Lo decía Luis, es que hemos trabajado muchos años juntos, muchos sábados, muchos domingos. Sí, señor. Y hemos compartido muchas batallas. Sí. Tiempos maravillosos. Sí. Bueno, doña Ketty hoy está especialmente de enhorabuena. Doña Ketty es un medio porque... Bueno, primero porque viene aquí al programa, oiga, eso siempre es un placer. Pero porque le ha dado así, en ¿no? segundo lugar, porque hoy publica The Objective la resolución judicial que le dice a Ábalos que se fume un puro. Ábalos había presentado una querella contra The Objective y contra la propia Ketty Garat por las informaciones que había sacado el medio dirigido por Álvaro Nieto y donde Ketty Garat trabaja. Bueno, enhorabuena, ¿no? Sí. Varapalo a Ábalos, pero además a dos manos. Sí, porque el auto además es demoledor, ¿eh? El auto, la verdad es que me permite reconciliarme con esta profesión y con la verdad y con la justicia, porque la verdad es que apuntala absolutamente nuestras informaciones. Dicen que siempre que ha habido una base documental más que acreditada para publicar lo que publicamos, que los testigos que han ido pasando por ahí, las pruebas aportadas, desde luego son más que concluyentes y que no hay no ha lugar a dudas, no lo hubo nunca. Pero sobre todo, fíjate, dice una cosa muy interesante que yo creo que merece reflexión, y estabais hablando del rey ahora, y es que aspectos determinados de la vida privada de una persona pública son más que relevantes. Ya si hablamos de que encima esa vida privada se costea con fondos públicos, ya ni te cuento. Pero lo que dice textualmente el auto es que la vida privada, claro que tratándose de una persona pública como lo era el señor Ábalos, es parte de la actividad y del interés de los medios de comunicación en la medida en que explique determinados acontecimientos políticos, como fue la caída precisamente del señor Ábalos. Siempre en nuestro interés, y concretamente en el mío particular, estuvo explicar algo que era un misterio, que era esa destitución tan dramática, tan fulminante, esa muerte civil que vivió José Luis Ábalos hace 3 años, como por primera vez en la historia del Partido Socialista se le fulmina, se le obliga a un secretario de organización a abandonar 3 meses antes de un congreso, sin explicación mediante, y estaba claro que las cartas que estaban encima de la mesa del presidente del gobierno pues eran cosas muy contundentes, como contamos en su día. Bueno, pues muy contenta, la verdad, muy feliz. Han sido 3 años muy duros y sobre todo en los que se ha cuestionado, y permíteme decirlo, aunque no me gusta entrar mucho en la parte personal, mi profesionalidad. Cualquiera que me conozca sabe perfectamente que soy una yonki del periodismo, que me cuesta desconectar, y la verdad es que esta sentencia... bueno, pues es muy importante para mí porque creo que se han dicho barbaridades, se han quiero cuestionado la profesionalidad de gente que no se lo merecía. Yo quiero recordar, no es la primera satisfacción que ustedes tienen, han tenido otra que yo creo que hasta simbólicamente es como mayor. Hay un señor que inexplicablemente ocupa el puesto de ministro de Fomento, que se llama Óscar Puente, que se refirió al medio donde usted trabaja llamándole Diojete por sus informaciones, en lugar de The Objective. Esas cosas, en fin, tan elegantes de Óscar Puente, ¿no? Para al final terminar publicando una auditoría contra Ábalos, el propio Óscar Puente. O sea, convirtiéndose... pues en otro Diojete, ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho, en algún momento me consta que ha habido en el entorno del señor Ábalos dudas precisamente sobre si Óscar Puente estaba siendo fuente de información de nuestro periódico, lo cual ya me parecería, rizar el rizo de una manera grandiosa, ¿no? Si es que al final la verdad aflora.
El periodismo está para intentar precipitar la salida de la verdad. Muchas veces, si se puede hacer a borbotones... Bueno, pues voy a apuntar eso. Pero es verdad, el periodismo está para eso, para que la verdad salga cuanto antes. Mi mayor frustración durante estos 3 años ha sido que saliera toda la verdad. Y es curioso porque el periodismo a veces se hace con paciencia y otras veces se hace con precipitación. Los periodistas tenemos que darle al ok para editar y para publicar lo más rápido posible para llegar los primeros a dar una noticia. Pero muchas veces la mejor noticia tarda 3 años en llegar. Y cuando se pueden publicar cosas que a lo mejor se tenían hace 3 años y no se podían dar en ese momento, por los motivos que fueran, de repente se pueden ir recolocando las piezas con el paso del tiempo. Por eso, con prudencia, sin ella, con precipitación, sin ella. Pero lo importante es que no perdamos el foco de que el periodismo al final está para esto, para que afloren los trapos sucios y las cuestiones pues cuestionables, valga la redundancia, de los dirigentes políticos y no para otras cuestiones, ni para señalar a compañeros, ni para llamarles pseudomedios, ni para denunciar que nosotros lo habríamos hecho de otra manera. No, está para que aflore la verdad. Y nosotros lo hicimos con mucho coste reputacional hace 3 años y bueno, lo seguimos haciendo ahora. Permíteme el autobombo, pero hoy es el día, ¿eh? Sí, adelante. No, solo es que como se lo decía a tu director, a Álvaro Nieto, en persona hace muy pocos días, pues te lo digo a ti, ¿no? Hace algún tiempo en una comida nos preguntaba Álvaro si nosotros buscábamos en Internet The Objective. Quiere decir, si cuando íbamos a buscar información, buscábamos The Objective y todos los que estábamos en la universidad decíamos, no, nos lleva nuestras redes, Twitter, lo que sea, o una noticia, nos lleva a The Objective, ¿no? Y entonces eso ha cambiado hace relativamente poco. Eso se lo dije, le dije, no, ahora una de las cosas que yo hago cuando quiero buscar información, una de las cosas que yo hago es buscar The Objective. Y la culpa de eso, desde luego la tiene en gran parte Álvaro Nieto, o lo que él haya promovido allí. Estoy seguro que te ha apoyado al 100%, pero la culpa en gran parte la tienes tú, de que en vez de irte porque te lleve una noticia de Twitter o te lleve algo, digas, voy a ver qué cuenta sobre esto hoy Ketty Garat o qué cuenta de Objective. Es un grandísimo halago. Muchísimas gracias. Una pregunta. Además de la querella que presentó Ábalos, que ya de por sí pues es un intento de coaccionar al periodista que está sacando informaciones incómodas, ¿ha habido alguna otra amenaza o coacción bajo la mesa? ¿Alguna persona le ha llamado a usted a decir, ni se te ocurra publicar esto, voy a ir a por ti por publicar esto? Sí, no del tema Ábalos. No del caso Ábalos. Hay que recordar que, como yo lo conté en su día, y era verdad, y lo sigue siendo, fue que las informaciones estaban sustentadas con unas fuentes de máxima solvencia del Gobierno y del Partido Socialista. Es decir, donde antes había un muro, de repente hubo un interés, y eso no es innegable, en rematar esa muerte civil de José Luis Ábalos. Sí, ha habido coacciones en otros campos, por ejemplo en el de Begoña Gómez. Yo creo que en ese campo todos hemos recibido ciertas recomendaciones para que dejásemos de publicar sobre la mujer del presidente del gobierno o sobre el hermano del presidente del gobierno. Yo no he publicado nada al respecto porque no es mi línea de investigación, pero sí he publicado muchas informaciones sobre Begoña Gómez que sé que han motivado muchos toques de atención, claro que sí. Ay, qué bien, qué aroma a mafia, ¿no? Sí, bueno, es que siempre es verdad que ha habido abuso de poder en las élites políticas de este país con la prensa, porque somos los que, y a veces nos olvidamos, tenemos que fiscalizar su trabajo y su quehacer diario. Pero creo que en este gobierno y en esta última etapa de este gobierno se está alcanzando un grado de matonismo con la prensa muy notable, muy notable. ¿A qué atribuye usted ese matonismo? ¿A la vocación autocrática o a la debilidad? Porque también que en amenaza está suplicando, ¿no? A los segundos, sin ninguna duda, porque tú, bueno, pues desde luego que Sánchez tiene un carácter muy despótico, muy autoritario, eso es innegable, pero
pero creo que es la debilidad la que le fuerza a estar en un callejón sin salida y buscar bueno, pues salidas de pata de banco, como por ejemplo la reflexión de los 5 días, el enfado con su equipo, el aislamiento en Moncloa, los gritos, la situación de nervios. Óscar López se va por eso de Moncloa, se va básicamente porque llega a un punto de irrespirabilidad en Moncloa, de histeria colectiva en el que es incapaz de asumirlo. Es un jefe tóxico, Sánchez. Eso dicen, sí, eso dicen. Todo el mundo que consultábamos de los trabajadores de Moncloa nos decían que el ambiente era insoportable, que es verdad que era la tónica habitual, los gritos, los enfados, los castigos, y ahora te orillo y estás ahí en el dice mucho seco. Del personaje, ¿verdad? ¿Se atrevería usted, doña Ketty, a en 2-3 minutos resumir dónde estamos en el caso Ábalos en estos momentos? ¿Qué sabemos hasta el momento del pues mira, caso Ábalos? Empiezo del final al principio, si me permites. Yo creo que el caso Ábalos está a las puertas de una imputación inminente. Hay un informe de la UCO muy contundente, nosotros lo publicamos hace pocas semanas, que habla básicamente del cobro de comisiones, del presunto cobro de comisiones ilegales por parte de constructoras, empresas de la construcción. Ya no las mascarillas, sino construcción. Él, si nos acordamos, hay una entrevista que le hace Carlos Alsina en Onda Cero en el primer momento en el que salta el caso Koldo y se empieza a hablar de la posible implicación de Ábalos, que él dice... Claro, esto es lo bueno que tiene tener la información para poder hilar fino o leer entre líneas, ¿no? Él dice, las mascarillas son el chocolate del loro. ¿Se le escapó? Se le escapó. Pero eso es desparpajo. Sí, se le escapó. Bueno, de eso al personaje le sobra. Sí. Pero se le escapó, pero tenía toda la razón. Las mascarillas siempre han sido el chocolate del loro. Es donde menos pasta se ha movido, donde más obscenidad, si quieres, porque se trata de un material sanitario en un momento de pandemia, con todas las españolas confinados. Es decir, es algo especialmente doliente para todos los que hemos sufrido un confinamiento, y ya con niños pequeños ni te cuento. Pero la realidad es que el chocolate del loro es el chocolate del loro, porque donde está la pasta siempre ha sido en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Fomento. Y bueno, lo que dice ese informe de la UCO básicamente es que señala en esa dirección, en el presunto cobro de comisiones ilegales. Claro, ahí nos cabe la pregunta, a lo mejor un poco bisoña o a lo mejor un poco ingenua, de ¿y todo esto Pedro Sánchez lo sabía cuando le cesó? ¿Vale? Y yo, que soy muy gallega, me hago la pregunta, pero no la voy a responder, porque yo me limito a decir lo que sí sé que sabía de manera absoluta y contundente. Y es que Ábalos había perdido el rumbo de su vida. Ábalos había, pues como contábamos en esas informaciones en su día, no estaba ni en el ministerio ni estaba en el partido, no ejercía ni como secretario de organización ni como ministro de Transportes, no estaba sobre los temas. Se le empieza a monitorizar un comportamiento cada vez más elevado de fiestas, de vida nocturna, de gastos muy elevados. Se llegó a presentar en un mes 9.000 euros a Ferraz de gastos de facturas, de viajes, de comidas, de fiestas. Se descubre la presencia de Jessica, que es una mujer de acompañamiento que él pues llevaba a sus viajes oficiales, tanto nacionales como internacionales. Citamos en una de nuestras informaciones un viaje que hubo a Abu Dhabi para el Congreso del Transporte por Carretera. En ese Congreso de Abu Dhabi el cabreo de los árabes era superlativo, porque se dieron cuenta que no venía acompañado por su mujer, y los árabes consideraron que era una ofensa a ellos, que ejercían como anfitriones y que además le invitaban a un pedazo de hotelazo de 5 estrellas, gran lujo, brutal. Con lo cual ha generado inquietud y resquemor en las delegaciones oficiales que le han recibido, por ejemplo en Marruecos también, exactamente igual. Ha acudido con esta mujer. Esta mujer ha aparecido en algún momento dado en fotografías oficiales. Hasta ese punto llegó lo burdo y lo soez del comportamiento.
hasta tal punto que tuvieron que intervenir en ocasiones, y ya te estoy contando algo que no habíamos publicado, pero que tuvieron que intervenir para decir, sacar esa foto inmediatamente porque sale esta chica. Y sale detrás del ministro en una foto oficial. O sea, que fue, yo creo, un grado de obscenidad, de impunidad, de creerse que podía hacer cualquier cosa, de que nadie le advirtiera, porque eso es lo sorprendente, que se le dejara hacer sin poner un dique a ese comportamiento. Se le reconvino en alguna ocasión, sobre todo por el tema de los gastos. Hubo reuniones con el gerente del partido, Mariano Moreno, que hoy es presidente de una empresa pública llamada Enusa, con un salario bastante, en un mes no lo cobramos tú y yo, 200.000 euros al año, con lo cual apunta a lo que sabemos desde un primer momento, que todos los que sabían alguna información se les ha ido recolocando en puestos bastante suculentos y donde bastante puedan importantes. Estar calladitos. Exacto. Véase Paradores, véase Enusa, véase el Palacio de la Moncloa, pero todos han ido ocupando un puesto en el que se sabía que no iban a hablar y que no iban a contar cosas, y eso, se acompaña, yo creo que de otro tipo de informaciones que le llegan al presidente en relación a la presencia más que habitual que tenía determinados constructores y determinados empresarios, entre ellos Víctor Gonzalo de Aldama, cabecilla de la trama Coldo, el entonces presidente del Club de Zamora, entre otros Ignacio Palomo, ginecólogo de la Jet Set, receptor de fondos COVID por un valor de 600.000 euros. Del que hoy habláis en The Objective. Del que hoy hablamos y del que hablamos hace 3 años, y que luego otros medios de comunicación, y no lo citaré por ser elegante, fulminaron 2 años y medio después las informaciones que nosotros contamos, con las mismas fotografías, con el mismo titular y con el mismo texto. Y eran sin precisamente, mencionaros. y sin mencionarnos, por supuesto, y eran precisamente algunos de los que nos habían puesto, como dicen en mi tierra, podres. Podres. Decir, a parir, que es como se dice en Ferrol. Entonces, pues lo que te digo es que lleguen este tipo de informaciones a la mesa del presidente, acompañadas de la presencia de este tipo de empresarios, a los cuales se añade también empresarios de la construcción. Sabemos que una persona habitual en la Casa de Ábalos, en la residencia oficial de la calle Balbina Valverde, era el empresario Pepe Ruz, el entonces director, presidente, dueño de la empresa levantina, Ingeniería Levantina y Construcción, LIC, que entra en concurso de acreedores, que abre luego una nueva empresa, pero sabemos que era una presencia más que habitual, una persona muy cercana a José Luis Ábalos, con la que no sabemos si todavía mantienen o no relaciones. Y no sé si he cumplido con los 2 minutos, creo que me he extendido un poquito. Más que de sobra. Pero creo que el resumen está hecho. Los que razonamos pensando, vamos a ver, en la trama de las mascarillas estaban implicados varios ministerios, 2 comunidades autónomas, 2 organismos autónomos. Lo que todos ellos tienen en común es que por encima estaba un señor llamado Pedro Sánchez, y de hecho un alto cargo de Ábalos ha declarado ante el juez que Pedro Sánchez presidía las reuniones donde se hablaba de los contratos de las mascarillas. Si a ese dato, la lógica, le unimos el hecho de la falta de explicaciones por parte de Sánchez, que no ha dicho ni mu en todo este tiempo para decirnos qué demonios estaba pasando ahí, pues tenemos derecho a sospechar los ciudadanos. Yo lo sospecho, que el jefe de la trama era Sánchez y que lo conocía todo desde el principio. Es mi sospecha. Mientras no me den explicaciones y el político tiene la obligación de darlas, pues tengo derecho a expresar esa sospecha. ¿Usted tiene también esa sospecha o no? Yo llevo 3 años haciéndome muchas preguntas, y una de ellas es esa: hasta qué punto sabía, no sabía, qué sabía. Sé cosas que sabía, por ejemplo, no hay ningún tipo de duda sobre el del Seagate. Esta patraña que nos contaron en su día, de que, nos contaron 7 patrañas y las 7 se han demostrado falsas, porque entre otras cosas, una información muy relevante que publicamos en The Objective hace unos meses ya, fue que es el propio Ábalos el que invita a Delcy Rodríguez a España con una carta firmada por él como secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. Esta información que ha pasado completamente inadvertida en este periodismo nuestro, es una información de grandísima relevancia. Sí, porque recordemos que al principio Ábalos lo que decía es: no, a mí me llama Marlaska y me dice por sorpresa que había venido Delcy, y entonces pues me fui para allá. Dice que como estaba el ministro de Turismo, que es amigo mío, pues dice, pues voy a pasar
para saludar. O sea al que ministro de Ábalos Turismo. fue quien invitó a Delcy. Y es esto de las medias verdades, porque lo de Marlaska es verdad, claro que le llama Marlaska. Le llama Marlaska escandalizado porque está llegando un avión a Madrid, a Barajas, en cuyo listado de pasajeros aparece esta señora, y evidentemente el ministro del Interior en este país tiene mucha información, le pide explicaciones porque son conscientes de que ha habido esa invitación. En un momento en el que esta mujer tiene sobre ella una orden de sanciones de la Unión Europea, la que no puede entrar en territorio español. Y Marlaska le llama para pedirle explicaciones y para decirle: tú has generado este problema y tú lo vas a resolver. Y porque Marlaska cruza conversaciones con el presidente del gobierno. La información que yo tenía en su día, y que sigo, pero que dudo en estos momentos si es así o no, es que el presidente le llama esa noche. Yo ahora dudo de que sea así. ¿Por qué? Porque lo que yo creo, y es mi opinión, y creo que este es el aspecto en el que más se puede mirar para arriba, es que el presidente del gobierno no le llama porque el presidente no se mancha las manos en un asunto como ese, sobre todo cuando no se las ha querido manchar antes. Quiero decir, si Ábalos dijo 7 mentiras con las 7 versiones anteriores, que si iba a saludar al ministro de Turismo Félix Plasencia, que era mentira, que si iba a resolver un incidente diplomático, que era mentira, que si iba a paralizar la entrada de tal, que era mentira, es básicamente porque tiene que tapar realmente el verdadero motivo del viaje a Delcy. ¿Por qué firma esa carta como secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español y no la firma como ministro de Transportes? El trato en diplomacia, cuando tú hablas con un homólogo, es de igual a igual, es decir, de vicepresidenta venezolana a ministro y todopoderoso tótem del gobierno de España, no secretario de organización del Partido Socialista. Salvo que alguien no quisiera implicar al gobierno en esa visita, y salvo que en realidad esa visita fuera para resolver otro tipo de cuestiones. Yo hasta ahí puedo leer. La información que yo tengo es que esa carta existe, yo la he visto, esa carta existe, está firmada como secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, y Sánchez era consciente de ella y sabía de su existencia. ¿Quién llama a Aldama? Perdona. ¿Quién llama a Aldama al aeropuerto? ¿Quién lleva a Aldama al aeropuerto? Bueno, no me tienes por qué responder, Ketty, porque tú respondes las cosas en The Objective. Bueno, yo solo te puedo decir que Aldama era una persona que, a los efectos de José Luis Ábalos, creo que era más importante que Koldo. Claro. Es que vaya a recibir a la delincuente, a la del tráfico de drogas, que vaya a recibir a Delcy, el comisionista, es, no sé, como cuando Pablo Iglesias Turrión fue a comprar su casa con el tesorero del partido, del seguro del partido, pues algo parecido. Es que fue el comisionista el que estaba encargado de conseguir 200 millones y se presenta en el aeropuerto ante la supuesta casual visita de la que le va a pagar los 200 millones, me imagino. Bueno, si me permiten, ya saben ustedes cuál es la sensación general que existe en España sobre la clase periodística. Si hay una clase más apestosa que la política en España, es la periodística. Si hay un gremio en conjunto más despreciable que el de los políticos, con todas las excepciones, es el gremio de los periodistas, con todas las excepciones. Y hoy me complace pues haber podido demostrarles que el periodismo sigue vivo, que existen periodistas de raza en España, sí, señor, y que son capaces de perseguir la verdad, de perseguirla además con profesionalidad, porque publicar cosas sensacionalistas es muy fácil, tirarse a la piscina con rumores, facilísimo, pero tratar de perseguir la noticia, de cuadrarla, de leer entre líneas, de relacionar unas cosas con otras, para al final poner cosas negro sobre el blanco que verdaderamente reflejen la realidad. Eso solo está al alcance de periodistas de raza, y doña Ketty Garat pues es una periodista de raza, y de verdad que me siento enormemente contento por esta reivindicación que ha hecho usted hoy aquí del periodismo, que me parece preciosa. Fíjate, yo he aprendido algo de algunos maestros, entre los que te incluyo por supuesto, pero lo he aprendido más, fíjate, o me he percatado realmente cuál es el sentido de esas palabras en estos 3 años, y es que el buen periodismo se hace solo, se hace en soledad, no se hace en colectividad. Y muchas veces algunos se esconden en esa colectividad, bueno, pues para sentirse arropados, acogidos, amparados. Creo que el buen periodismo se hace solo. Perdóneme usted, y a los pero hechos me por remito. la palabra malsonante, pero es que
hacer ciertas cosas acojona mucho. Y no todo el mundo está dispuesto a dar el paso, porque dice casi mejor que lo de otro antes, por si acaso le cae el mazo, que le caiga a él en la cabeza, ¿no? Ya luego ir a rebufo es más fácil, y todo ahora pues hay mucha gente a rebufo de lo que The Objective empezó a publicar hace 3 años. El mérito está en eso, en ese atreverse a publicar las cosas, es decir, estoy tan seguro de lo que estoy haciendo que lo publico. Y sí, me van a caer las bofetadas, pero me caerán sin razón, me caerán porque le molesta que estoy haciendo esto, pero es que el periodismo es molestia. Periodismo que no sea molesto al poder, pues decía no sé quién, es periodismo, es relaciones públicas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo la verdad es que hoy estoy orgullosa. También te digo que hablaba del periodismo en soledad, hemos estado muy solos. Ha habido muy poca gente que nos haya apoyado, muy poca. Pero bueno, a seguir. ¿En algún momento la tentación de tirar la toalla? Bueno, yo sí me he dado cuenta, no de tirar la toalla, porque es verdad que te decía antes, yo soy una yonki del periodismo, pero sí recomendaciones de mi entorno de déjalo ya. Baja el pistón, baja. Ten en cuenta que a mí me llegó todo esto, voy a entrar en una parte un poco personal que me da un poco de pudor, pero me llegó todo esto, la primera citación judicial me llega a mí embarazada de 8 meses, la segunda me llega con un bebé de 1 mes. Tengo que pedir dispensa porque yo pensaba ir con el niño o con la niña y me dijeron, a lo mejor que te hagas un descansa no es lo más recomendable. Entonces pues retrasé un poco, pero anticipé mi vuelta a trabajar y acorté mi baja maternal básicamente porque tenía una ansiedad por seguir con este tema, porque aflorada la verdad. Yo he tenido mucha frustración, casi rabia podría decir, en estos 3 años porque la mayor parte de los periodistas no es que se hayan puesto de perfil. Si se hubieran puesto de perfil no habría habido problema. A mí no me inquieta el silencio. Pero sí me enrabieta el señalamiento en un mundo al revés. Que durante 3 años haya parecido que la que ha cometido un delito haya sido yo, y haya sido yo la que ha estado en una fase de instrucción sentada en el banquillo intentando limpiar mi honor y mi buen nombre. Es del mundo al revés, cuando el que acabará sentado en el banquillo sin ningún tipo de duda es el señor José Luis Ábalos. En el Supremo. Bueno, pues doña Ketty Garat, qué maravilla vernos. Me alegro muchísimo de estar contigo y de verte, sobre todo. Bueno, mis felicitaciones. Gracias. Mis felicitaciones por los éxitos profesionales y por la reivindicación ayer con esa resolución judicial que le dice a Ábalos que verdes las han segado. O que verde sin botella, como diría Bolaños. Es que me decía ahora blanco y en botella y verde y con asas. Verde la confusión. Bueno, muchísimas gracias, doña siempre, Ketty. Luis. Muchísimas gracias, don Jaime de Berenguer. Muchísimas gracias, don Asís Timmermans. Un placer, gracias. Nos hemos quedado sin poder terminar la tertulia con Paco Linares, sin poder traer la opinión de los oyentes, sin ver qué vamos a ver en Dando Caña, porque es que estábamos tan embelesados escuchando a doña Ketty Garat que no nos hubiéramos perdonado cortar esta entrevista, que de verdad todo un placer por la reivindicación del periodismo que supone. El placer es mío. Bueno,